Esta mañana yo quiero mostrar cómo la Biblia, desde el primer capítulo hasta el último, trata de poder colocar en la mente de todos los seres humanos dos atributos de Dios. Dios tiene muchos más, por supuesto, pero hay dos atributos que siempre se resaltan. El primer atributo es: Dios es amor. Incluso el carácter de Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Número dos, Dios es poderoso. Tu imposibilidad es la posibilidad divina. Tu fracaso puede ser la victoria divina. Dios es amor y Dios es poder. Y el error humano es desafiar su poder y rechazar su amor. Grave error. Y esta mañana yo quiero abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 17. Vamos a Génesis, capítulo 18. Génesis 18, versículo 14. Y aquí la Biblia presenta una pregunta que todos vamos a responder esta mañana. Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Es lo que dice su Biblia también. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Hay alguna cosa? ¿Acaso hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Y de allí viene la respuesta. De aquí a un año, en este mismo tiempo, yo volveré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿En qué circunstancias se sale esta pregunta? Un día cuando el ángel de Jehová vino para hablar con Abraham y le dice: mira, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Sara estaba riéndose, ¿verdad? Dice: ¿cómo yo voy a tener un hijo? Un hijo se puede esperar cuando una mujer está joven, ¿verdad? O todavía está dentro de ese proceso, de ese tiempo donde puede el óvulo ser fecundado por el espermatozoide para poder crear la vida. Y ella dice: yo ya ni siquiera tengo el periodo de las mujeres. Yo ya estoy a los 90 años, mi esposo tiene 100 años. ¿Cómo es posible? Eso es ilógico. Eso es imposible. Y allí viene la pregunta que hace Dios. Dice: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque la respuesta más inmediata es porque Dios es poder. Y el poder de Dios funciona en contra de nuestra lógica. ¿Saben cuándo entramos en problemas los seres humanos? Cuando nos creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que nosotros tenemos la razón y no Dios. Miren cómo es el ser humano de curioso. Va a la Biblia y en la Biblia dice: tienes que comer esto, esto y esto. El ser humano cierra la Biblia y dice: no, yo puedo comer lo que quiera. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad, la Biblia dice, pero es anticuado, es para el judío. ¿Qué tiene que ver eso? Es salud, eso es principio de salud. Pero el ser humano va y dice: no, yo voy a comer incluso aquello que la Biblia no quiere. ¿Por qué? Porque creo que yo tengo la razón. Es más, hay gente que discute con Dios y dice: ¿cómo Dios vas a prohibir esto si esto es? O sea, el ser humano cree que tiene la razón. Va a la Biblia y encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis que el día que Dios separó para la adoración es el sábado. Comienza en la creación, allí continúa con los profetas, con patriarcas, continúa con los profetas. Jesús guardó el sábado. De tapa a tapa de la Biblia hay un día que Él separó. Viene el ser humano y dice: no, yo voy a guardar otro día. ¿Por qué? Porque todos los días son iguales. ¿Escuchaste esa declaración, verdad? Todos los días. Finalmente, Dios me va a aceptar el día que yo quiero. En otras palabras, yo tengo la razón. Y el ser humano quiere imponer su voluntad. El ser humano cree que es más sabio que Dios. Incluso desafía
el poder de Dios. Y ahí se meten problemas serios. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna cosa imposible? Y esta mañana yo te quiero mostrar de una manera breve. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene la última palabra. Él es poderoso y Dios está al control de la historia, de las situaciones, de las circunstancias y de todo. Y Él puede romper cualquier lógica humana, pero no te atrevas a desafiar a Dios. Porque aquel que desafía a Dios termina mal. Mira, hace algunos años yo recuerdo la primera vez que yo volé en un avión. Sabes que la primera vez es emocionante, ¿verdad? Ya en todo, las primeras veces causan mucha emoción. Yo recuerdo una cámara pequeñita que había comprado justamente para ese viaje. Y allí, mientras subía al avión, gracias a Dios me tocó justo al lado de la ventana. Y yo estaba allí despegando de Lima, estaba saliendo. Y yo conocía un poco allí la ciudad. Cuando yo estaba allí paseando en la ciudad, los edificios eran grandes, habían grandes monumentos, habían grandes carros, grandes camiones. Entonces yo era la primera vez allí en el avión. Yo dije, yo voy a llevar mi cámara para tomar fotos, todo lo que vi. No sabía que en el cielo solo se ven nubes, ¿no? Y no hay nada más para tomar. Pero bueno, ahí estaba con la cámara. Entonces ahí, mientras el avión estaba despegando, la emoción tremenda era. Ahí levanté la ventanita y empecé a tomar fotos, ¿no? Desde arriba. A medida que el avión se elevaba, yo empezaba a tomar fotos. Y yo conocía esos lugares y veía que aquellos edificios enormes cada vez se más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Aquellos carros grandes parecían juguetes. Y después yo hacía zoom, zoom, zoom y no encontraba ningún ser humano. Aquellos tremendos monumentos eran pequeños. Y el ser humano, que ya es pequeño, por más que le ponga zoom solamente a cierta distancia, ya no lo ves más. Ahora, mientras el ser humano está aquí en la tierra, se cree el todopoderoso, aquel que desafía, aquel que rechaza. Yo digo, Señor, tanto amor tienes. Qué difícil es para ti desde el cielo cuando alguien te niega, alguien reniega, alguien hace en contra de ti, mirar al ser humano y hacer, se acabó. Se acabó. Él es poder, pero es amor. Y en su amor usa su poder para intentar convencer a ese ser humano insignificante que tanto lo ama. Pero mientras estás aquí, levantas el pecho, te crees rico, poderoso, te crees. Sube a un avión y vas a ver qué tamaño eres. Y así desafiamos su poder. Así desafiamos su amor. Ahora, si Dios es amor y poder, Dios tiene el control de todo. Fíjate una cosa, Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. La naturaleza le obedece. ¿Te acuerdas tú aquella historia? Un día, el pueblo de Israel estaba avanzando para la tierra prometida. Entonces se enfrentan ante el primer problema grande, frente a un mar. El pueblo enemigo estaba detrás, había montañas a un lado, el mar a otro lado. ¿Qué cosa podía hacer el ser humano? Estaba perdido, estaba condenado a morir. Allí los israelitas empezaron a llorar y Dios habla a Moisés y dice, ¿pero qué te olvidaste cómo salieron? Y fíjate una cosa, levanta la vara, le dice Dios a Moisés. Y cuando levanta la vara, el mar se abre. ¿Qué cosa es eso? Poder. ¿Cómo es posible que el mar se pueda abrir? Intenta abrir el mar. Pero Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. Cuando Jesús vino a esta tierra, un día los discípulos estaban allí en alta mar. Y mientras estaban navegando, dice que se levantó una tormenta. Y en medio de la tormenta ellos pensaban que iban a morir. Y cuando estaban a punto de morir, apareció alguien caminando sobre las aguas y gritaron diciendo, es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Y él le dice, no teman, yo soy. Solo que cuando nosotros entramos en miedo, todo nos asusta, ¿verdad? Tú ya viste una persona que tiene miedo, todo lo hace grande. Una persona que tiene miedo a las ratas, un pericote parece un león. ¿Verdad?
El miedo. Y el miedo nos hace perder de vista que Dios está con nosotros diciéndonos: no temas, aun cuando las olas suban, aun cuando crees que está perdido, yo estoy y yo tengo el control. Llegó Jesús, Pedro salió, intentó caminar sobre las aguas, la tormenta acabó. Otro día Jesús estaba con los discípulos, solo que él estaba durmiendo, dice, al pie del barco. Y todos los discípulos luchando contra la marea. Él salió allí del barco y dijo: haya paz, y la naturaleza obedeció. Dios tiene poder y control absoluto sobre la naturaleza. La naturaleza obedece a Dios porque Él tiene el control. Yo conozco historias de personas que estaban a punto de suicidarse y ahí encontraron esperanza. Conozco historias de personas que Dios revierte su historia de fracaso en victoria, de dolor en victoria, de la derrota a la victoria. Dios puede transformar la mayor amargura de tu vida y lo puede endulzar con su gracia. Dios puede darte gracia en tu desgracia. Dios puede revertir situaciones. ¿Recuerdas tú a José? 17 años vendido por sus hermanos. Yo no sé si nadie de los que está aquí ha sido vendido por su hermano, porque si hubiese sido vendido no creo que estuviera vivo el hermano, ¿verdad? Vendido, traicionado, fue allá a la casa de Potifar y allí fue calumniado y fue enviado injustamente a la cárcel. Yo siempre me pregunté, un joven que soporta todas esas cosas no solamente tiene tantas heridas en la vida, sino tiene tanto odio. Tú ya viste jóvenes que solamente porque el padre despreció tienen tanto odio y toda la vida viven odiando. Tú viste allí personas que viven con tanta amargura en la vida, tomando veneno de odio para sí, porque odian o porque alguien le destruyó la vida. Mas José, él decidió tomar la opción divina y Dios curó sus heridas y él perdonó a sus hermanos y llegó hasta el palacio del rey, porque Dios puede curar las mayores heridas, puede levantarte de las mayores tragedias. Dios tiene poder para hacer aquello que imposiblemente es para ti, es imposible para ti. Tiene poder. Sin embargo, Dios, aunque tiene poder, no puede todo. Y esto aparentemente es una contradicción, ¿verdad? Aunque tiene poder, no puede todo. Cuando yo abro la Biblia, encuentro en Jeremías 31:3 y dice así: con amor eterno te he amado. Dios no puede dejar de amarte por más ingrato e indiferente que seas. Y cuando yo voy al libro de Oseas capítulo 11, encuentro uno de los textos que toca tanto mi vida. Oseas capítulo 11 versículo 2 dice así: cuanto más te llamaba, más te alejabas. ¿Tú has leído este texto? Voy a leer una vez más, Oseas 11:2. Cuanto más les llamaba, ellos más se alejaban. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Cómo te dejaré, oh Efraín? ¿Cómo te entregaría, oh Israel? ¿Cómo te haría como Adama? ¿Cómo podría hacerte como Seboín? Mi corazón está conmovido dentro de mí, mis entrañas se compadecen. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Hijo, si hay algo que yo nunca podré hacer contigo, es dejar de amarte o amarte menos porque tú haces algo en contra de mí. No puedo. Dios nunca podrá dejar de amarte y ni te amará menos por las cosas que haces. Juan capítulo 6 dice Jesús: todo el que viene a mí no le echo fuera. Lo segundo que Dios no puede hacer
es rechazar a un pecador por más miserable que éste sea. Pero la última, que Dios no puede, es al cual voy a dedicar solo unos minutos. Dios tiene tanto poder para todo. Escúchame aquí, pero no puede salvarte si tú no quieres. No puede. Porque Dios no creó al ser humano como una máquina, como un robot programado. Y Dios tiene tanto poder como para romper el corazón incrédulo de un ser humano, pero Él no lo rompe. Él prefiere tocar la puerta. Dios tiene tanto poder como para poder derribarte y poder destruirte, pero Él no lo hace. Si hay algo que limite el poder de Dios, ¿sabes qué cosa es? Y por más que Dios tenga poder para todo, Él no tendrá poder para salvar. Por eso el texto más triste que yo leo en el Nuevo Testamento está basado en Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Sabes que es uno de los textos más tristes que yo leo? Dice así Mateo 23, 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Yo quiero que tú leas el clamor de Dios cuando dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú, voy a leer una vez más este texto. Solo que en lugar de Jerusalén, yo quiero que coloques tu nombre. Y allí no sé cuál es tu nombre. Carlos. Voy a poner mi nombre, Joel. Joel, tú que matas a los profetas. ¿Qué es matar a un profeta? Aquí era literal. Ellos mataban a los profetas, pero en nuestro caso puede ser despreciar a los que son enviados por el Señor. Y dice así: ¿cuántas veces te llamé? ¿Cuántas oportunidades yo te vi? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Queridos, por eso es que el mayor error del ser humano es despreciar la voz de Dios. Tú tienes solamente dos opciones en la vida. La primera opción es correr a los brazos de Dios, y la segunda opción es huir de la presencia de Dios. Y Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde?